Me identifico más como Alesa con el personaje de Mónica en muchas instancias, ¿no? Y pone momentos muy duros que experimenta el ser humano, ¿no? De momentos de ansiedad, ataques de ansiedad, que no sueles ver en el cine. Total. Es el respeto de todas maneras porque estás tratando con una persona que existe, como tú dices, Claro. ¿no? El personaje de Almendra me dio algo muy bonito que es como ser calma dentro del caos. Me conmueve porque creo que es como admirable lo que ella logra. ¡Bienvenidos! Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de La Cuarta Pared, el 20º capítulo, el capítulo número 20. ¿Quién iba a decir que va a llegar hasta acá? Ni yo. Pero bueno, acá estamos, hoy con una invitada muy feliz, pero muy feliz de que está acá. La han visto hace casi nada en la pantalla grande, en el cine, con Sube a mi nube. Y hoy día vamos a hablar un poquito de eso y de toda su trayectoria, vida, carrera, cómo se ha formado, muchísimas cosas que la traen aquí y que estoy muy, muy, muy feliz que está aquí. Ella es Alesa Wichtel. ¿Lo viste bien? Perfecto, Muy muchas bien. gracias. Me encanta el entusiasmo, me Sí, encanta la sí. bienvenida, muy cálida. Qué lindo estar acá, gracias. No, gracias a ti por venir. Tienes una historia un poco peculiar desde el inicio, porque creo que eres la primera invitada que tengo aquí que su formación actoral no ha sido en Perú. Ah, wow. Entonces, Mira quiero tú. que me comentes un poquito por ahí cómo iniciaste, cómo te fuiste allá, cómo te empezaste a formar. Sé que quisiste ser actriz desde muy niña, pero Desde ¿cómo chiquita. dijiste me voy y me voy a formar allá y luego hago mi carrera? Bueno, toda la vida supe que quería ser actriz. Empecé contando historias en la sala de mi casa y dije, esto es lo que voy a estudiar. Siempre la tuve clara. Y la verdad tenía muchas ganas de irme fuera, de volar y tuve la suerte de tener esa oportunidad, entonces ¿por qué no tomarla? Mi primer encuentro con el extranjero fue cuando me fui a Nueva York, al New Ok, York Film Academy. ok, ok. Sí, me fui a hacer actuación para la cámara, hicieron una excepción porque yo tenía 17 y tenías que tener por lo menos Ah, mira, 18, ok. pero mi ímpetu y mis ganas Claro, claro, ganaron. los convencí, como que les conseguí la documentación que necesitaban Ok, y me fui un mes a Nueva York y ese fue mi primer como meter los pies a la piscina. claro. Y luego ya cuando cumplí 18 y me gradué del colegio, me fui a estudiar a Emerson College, a Boston, me fui a Claro, estudiar sí. artes escénicas y fue lindo porque, y retador porque tuve que hacer un proceso de audición, o sea, tú Ujú. aplicas para entrar con un proceso de audición y tienes que hacer un montón de exámenes y cosas y cuando me aceptaron me emocionó muchísimo y dije, bueno, me voy porque me voy, ¿no? Y ¿Audicionaste allá o acá? audicioné allá. Ok, Sí, mi audición fue allá presencial. para distintas escuelas. Ok. Audicioné también para Juilliard. Ok, Es una gran sí, sí, historia. sí. No quedé, no era una promoción súper chiquita y era el primer año que elegían a personas para undergraduate y para graduate. Ok. Entonces era como un poco más complicado, Claro, pero me claro. encantó la experiencia porque fui, me acuerdo, y era como muy fuerte, ¿no? Ese momento de audicionar. Ahora creo que estoy más acostumbrada, ¿no? A los Claro, castings, a ya las por los años y audiciones, demás, sí, sí, sí. pero en ese momento era como una primera experiencia audicionar frente a personas así súper profesionales en Juilliard de Nueva York, Claro. una locura, Pero pero está un poco bueno porque te prepara para lo que va a ser la carrera, porque para todo audiciones. totalmente, totalmente. Hay que amigarse con las audiciones, yo Mm, creo. Con los años he aprendido que es una oportunidad para que vean tu trabajo y es un claro, momento en el que colaboras también con el director o con el total, director de total. casting para crear algo y en esos minutos o esa hora de la audición el personaje ya es tuyo. Y si quedes o no quedes, que ya vean tu trabajo ya es importante también. Exacto, Sí, 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 exacto, total, total. total. ¿Y has llevado algún taller acá en Perú o nunca llevaste? Sí, sí he llevado talleres aquí. Cuando regresé, habían unos talleres de Hermanas La Mancha Ujú. que trajeron a Laura Silva, por ejemplo, que Ok, hacía ok. actuar un Shakespeare, que me Sí, sí, sí. encantó hacer Shakespeare en español, porque yo había hecho Shakespeare antes en la universidad, pero en inglés, que también es Claro, otro claro. Sí, sí, mundo. sí. Y bueno, tuve la oportunidad de trabajar con ella, con Francisco Lumerman, entonces con diferentes profesores que ellos traían y siempre con ganas de seguir formándome, ¿no? Y más allá de con los profesores que estuviste o dónde estudiaste acá, Ujú, en sí la formación actoral en Perú y la formación actoral allá, ujú. ¿sentiste algún contraste? Dijiste acá
llevan esto de manera un poco más profesional o fue realmente... No, me parece que acá también hay ese profesionalismo y es al final qué método te funciona a ti como actor, Sí, ¿no? también, Lo que a sí, mí sí, me sí. parecía muy interesante de la universidad que yo elegí, porque al final ingresé a distintas universidades y Ujú. elegí esta, porque me gustaba que te enseñaban distintos métodos y de ahí tú elegías cuál era el mejor para ti y de alguna manera creabas tu propio método Ok, que sea como el específico para ti o para el proyecto que vayas a hacer o la obra que vayas a hacer, ¿no? Porque hay otras escuelas que es, ok, Meissner, ¿no? O claro, Stanislavski. Entonces claro, claro. acá nos enseñaban las distintas técnicas, los distintos métodos. Para que tú mismo como actor... Exacto, y Claro, partían de la persona, ¿no? claro. Los primeros 2 años era mucho conocerte a ti, a tu instrumento, ¿no? Claro, total, Tus sí, sí, sí. emociones, cómo funciona tu cuerpo, de dónde sacas la inspiración. Entonces, la verdad que fue una experiencia hermosa y recomiendo mucho, ¿no? Los que tengan la oportunidad de estudiar, sea aquí, fuera, donde puedan, que estudien, ¿no? Me parece Total, total. importantísimo Eso te iba a estudiar. preguntar, ¿la formación sientes que es importante, Sí, pero si sientes tienes la que es oportunidad. indispensable? No, no creo que sea indispensable porque creo que hay actores que les viene la oportunidad del trabajo Y la primero tomaron, claro. que estudiar, Sí, sí, sí. ¿no? Tengo compañeros y amigos muy talentosos que quizás no han estudiado, pero que en la cancha han aprendido, ¿no? Claro. Entonces no me parece indispensable, pero sí lo recomiendo si tienen la oportunidad, ¿no? Creo que formarse así ya estés trabajando está bueno igual formarte. Yo me Claro, sigo formando y me quiero seguir y formando. aparte que, claro, a eso iba. Uno como actor creo que constantemente tiene que encontrar nuevas herramientas que te sigan construyendo como profesional. Total, Entonces eso total. me parece chévere. Quiero preguntarte también, cuando tú terminas en la universidad Sí. allá, terminas la universidad allá, sales y dijiste, me regreso a Perú, dijiste, sigo buscando cosas acá. Sé que te fuiste a Los Ángeles Sí. a hacer un corto, no, ¿cómo? Una serie. Sí, una serie Sí, web, 20. sí, Sí, la sí. vi, véanla, muy buena, de La verdad. tienen que ver, la tienen que ver. Sí, sí, sí. Es una comedia ligera, gringa, súper Sí, sí, chévere, sí. buenísima. La verdad que yo siempre creo que la vida te sorprende y te lleva por caminos que de repente no imaginabas. Yo, cuando me fui a estudiar fuera, imaginé que me iba a quedar viviendo y trabajando allá. Ok. Me quedé, primero, trabajé en teatro, ¿no? Cuando me Ujú. gradué, empecé, primero me fui a Nueva York un tiempo y después regresé porque me eligieron para protagonizar una obra de teatro en Boston. Ok. Entonces era como mi debut después de Claro. graduarme y me quedé por eso ahí haciendo teatro. Y mi idea era quedarme, después me llamaron para Los Ángeles, grabé esa serie y luego me vine a Lima a visitar a la familia y esas cosas que pasan que te llaman un casting, quedas y empezaron a salir trabajos, entonces Claro. dije, bueno, hay oportunidades acá, ¿por qué no quedarme, no? Claro. Y ahí fue que me enamoré del mundo audiovisual, porque yo había hecho más Teatro. que nada teatro, Claro. mi primer amor fue el teatro, siempre dije, era como muy purista en esa época, Ujú. siempre era como, solo voy a hacer teatro, amo el Claro. teatro. Creo que Y eso dicen todos cuando eso te dicen formas todos cuando actoralmente. empiezan, Cuando te ¿no? formas actoralmente dices, no, yo voy a hacer teatro y me voy a Solo dedicar a esto. teatro. Hasta que encuentras el visual y te atrapa Y también. también te Sí, atrapa sí, porque sí. es otro mundo, es otro ritmo, es otro reto. Entonces dije, ¿por qué no hacer todo? ¿No? Claro. Entonces hoy puedo decir con mucho orgullo y con mucha alegría que he hecho teatro, he hecho televisión, he hecho cine y quiero seguir haciendo los tres. Y a mí me pareció curioso escuchar que tú te fuiste de nuevo, viniste y te quedaste porque quedaste para la película. Sí, o sea, porque ya yo regreso Ajá. de Estados Unidos y aquí empiezo a hacer televisión y me Ajá. quedo unos años haciendo televisión. Ah, ok. Y después por temas personales y también porque siempre yo creo que es bueno también cambiar de ambiente, también quería otra vez formarme y quería buscar Claro. oportunidades fuera, me fui un tiempo a España donde hice varios entrenamientos también con Javier Luna y Tonucha Vidal, Ujú. que son unos capos. Conseguí representante allá, que también está buenísimo. Sí, Empecé a hacer un claro. montón de castings allá, a moverme allá, y me sale este casting de la película. Me A ti te agarran en eligen. España. Sí, o sea, el casting me toca cuando estoy acá unos días por Ok. el tema de mi libro. Ok, Entonces sí. yo estoy acá no pensando en nada de la actuación, he venido por lo de mi libro. Eso fue... Del que vamos a hablar en un ratito también. Sí, noviembre del 2022.
me llama para ese casting Manuel Alba, Claro. que le mandamos un beso, Que es un estuvo capo. aquí la semana pasada. Vayan a ver su capítulo. Sí, es un capo, tienen que ver ese capítulo. Y entonces voy al casting y me llaman para un siguiente casting y un siguiente casting. Entonces hago 3 castings y me voy con eso a España de regreso. Ok. Y recibo la llamada cuando estoy en España. ¿Y te agarró en medio de un taller? ¿Te agarró en medio de algo? Me ¿O te agarró en medio ahí? de la vida misma y sí, o sea, estaba yo justo en un taller y tuve que pedir como licencia un tiempo en el taller porque me venía a grabar. Pero viniste, o sea, ¿a ti te dijeron, Alesa, quedaste? ¿O te dijeron, Alesa, ven para una última Me dijeron cosa? quedaste, pero todavía no la vamos a grabar. Entonces Ok. yo vine a Lima para hacer una sesión de fotos, que era la sesión de fotos con la que vendían la película, conseguían Ajá. auspicio, Claro. financiamiento, todo eso, y ya después de un tiempo nos confirman, ok, ahora sí se va a grabar. Pero ya estabas acá. ¿O te volviste a ir? Me volví a ir y regresé. Ok, Sí, ok. sí, sí, porque tenía que terminar todo lo que Claro, había claro. empezado a construir en Madrid. Y cuando tú te dicen, ya, vamos a grabar, en algún momento, no sé, ¿cómo te tomó emocionalmente, cómo te tomó el voy a grabar una película en Perú? Porque es la primera película, ¿no? Sí, es mi primera película. Me emocionó muchísimo. Cuando recibí esa llamada, me emocioné hasta las lágrimas. Mi sueño hecho realidad. O sea, me sentí muy feliz, muy agradecida con la vida. Dije, wow, qué bonita oportunidad y qué lindo que mi primera película sea esta, ¿no? Porque yo Claro. había hecho castings para otras películas Claro, claro. y no había sucedido. Y dije, wow, la vida es muy sabia y a veces no es, la respuesta no es no, es todavía no. Claro. Entonces, que esta sea mi primera película también fue una gran señal de la vida de estamos empezando a lo grande, con un Claro. proyecto súper ambicioso, retador, hermoso, con un personaje además icónico, en verdad, un personaje que lo voy a llevar siempre en mi corazón. Entonces, lo que sentí fue emoción y agradecimiento. Quiero Sí. preguntarte un poquito sobre ese proceso de formación de personaje, porque es distinto formar un personaje a partir de la historia y Claro. otro a partir de que es un personaje que es una persona que existe. Sí, totalmente. Entonces, ¿cómo lo llevaste? ¿Qué contraste hiciste ahí? Sí, creo que el punto de partida es el respeto de todas maneras porque estás tratando con una persona que existe, como tú dices, Claro. ¿no? Pero lo que nos propuso el director siempre fue partir del texto, ¿no? Había un Ok. guión, entonces él nos dijo, está inspirado, ¿no? En este Ok, personaje ok. que todos conocemos, pero ahí yo también sentía una responsabilidad como actriz De cuidarlo. de cuidarlo Claro. y de hacerlo con toda la responsabilidad, investigación y con todo el amor del mundo Con y con mucha todo empatía. el detalle, Claro, sí, mucha sí, empatía también. Entonces, si bien conversamos que era una inspiración definitivamente, para mí era muy importante ver todos los videos, todas las entrevistas, todo lo que Claro. yo pudiese ver de la verdadera Almendra para poder capturar su esencia y que las personas que vayan a ver la película y que tengan en su memoria, porque está en la Claro, memoria de muchas totalmente, personas, o te totalmente. metes a YouTube y la Sí, sí, ves, sí. que les transmite esa energía que ella tiene, ¿no? Entonces para mí era muy importante, sí, partir del guión y de todas estas conversaciones que tuvimos con el director y crear un personaje de ficción, Ujú. pero al mismo tiempo hacerle un homenaje a la almendra verdadera, Claro. ¿no? Para mí la película es un homenaje a las Dalinas también, es un homenaje al programa. Ujú. Entonces, creo que en ese sentido también Silvana y yo nos tomamos muy en serio el trabajo de detalle que es, sí, crear estos personajes, pero también rendirle homenaje a personas que existieron y que están, existen, claro. ¿no? Sí, sí, no, porque es que me parece mucho más retador eso porque hay que tratarlo con mucha minuciosidad Exacto, esa para es la poder palabra. construir un personaje de ficción, de una Sí. historia inspirada, pero respetando que existe esta persona. Totalmente. Entonces hay mucho detalle, mucho cuidado o sea, más que el proceso de construirlo, Ujú. la responsabilidad que llevas es importante y pesa también, imagino. Totalmente, totalmente. O sea, es un trabajo que la palabra es minucioso. Full detalles, ver todo, o sea, desde cómo eran las uñas, Claro. hasta el delineador que se ponía, que de repente pueden parecer cosas menores, pero cuando estás creando algo tan grande, que hay una referencia visual además, que todo el mundo tiene en su cabeza,
esos detalles son súper importantes. Entonces yo de verdad estuve en todos los detalles, trabajé con personas muy talentosas, todas las áreas estaban como muy enfocadas en estar en el detalle, ¿no? Tú ves los vestuarios, ves el pelo, todo está pensado así al mínimo detalle, ¿no? Quiero hablar un poquito del mensaje. Del mensaje que sientes que da Almendra en tu personaje y Sí. el mensaje de la película. Porque, y lo hemos tocado en muchos capítulos del podcast, la salud mental Sí, es algo que existe y que no se dice. Sí. Que existe y que es todavía que se tabú calla. mencionarlo. Entonces, a mí quiero preguntarte sobre tu perspectiva de cómo te tomó dar este mensaje, porque al fin y al cabo estamos, claro, contando una historia, pero estamos dando un mensaje también. Entonces, Totalmente. ¿cómo ves tú la salud mental y qué responsabilidad también sentiste que tuviste al compartir un mensaje así? Sí, la verdad desde el comienzo tuvimos muy presente lo de la salud mental, desde la primera conversación, ¿no? Y lo que significaba la salud mental en esa época, en los 90s, Claro. a comparación de ahora, ¿no? Y cómo a pesar de que ha habido progreso en poder abordar el tema, sigue siendo un tema que se calla, sigue siendo un tema que incomoda, sigue siendo un tema que como tú dices, se silencia y que las personas no quieren hablar del tema o de repente no tienen el vocabulario, y Claro. menos en esa época. O el espacio también, ¿no? O el espacio, o las herramientas. Entonces, a mí es un tema que personalmente me toca muchísimo, me toca muchas fibras, porque la verdad me identifico más como Alesa con el personaje de Mónica en muchas instancias, ¿no? Creo que la película muestra momentos de oscuridad del ser humano que todos nos podemos identificar, o que por lo menos yo me puedo identificar muchísimo, y pone momentos muy duros que experimenta el ser humano, ¿no? De momentos de ansiedad, ataques de ansiedad, que no sueles ver en el cine. Totalmente. Entonces para mí era muy poderoso, y lo reconfirmé cuando vi la película, que tú ves en pantalla grande un momento de tanta vulnerabilidad y dices, no estoy sola, ¿no? A esta persona también le pasó, y de repente parecía que tenía la vida perfecta, pero no. Ujú. Entonces yo creo que humaniza mucho también al artista, te muestra el otro lado también de la fama, del éxito, de la belleza. Entonces la verdad, para mí es una película que cuando la veo, porque la he visto 5 veces en el cine y ha sido una alegría por verla y un orgullo, me estruja el corazón, o sea, realmente toca fibra y me hace sentir chiquitita, pero también grande, porque digo, yo puedo elegir un final distinto, ¿no? Entonces también ese es el mensaje de la película, ¿no? Es poner en pantalla grande, es definitivamente una tragedia que sucedió, Claro. pero para decir, tenemos la oportunidad de tomar otra decisión, ¿no? Totalmente. Y yo siento que hay dos perspectivas, porque no es solamente... Sí, yo una persona que puede estar pasando por algo de salud mental, Sí. veo esta película y, ok, la película apoya la concientización, Sí. que se hable de la salud mental y demás, y que las personas le den más importancia. Pero también uno mismo, Sí. creo que también tiene que decir, bueno, tengo que hablar. O sea, tengo Claro, que hacerse decir- responsable de Claro, lo que pasa por dentro. Totalmente. Y que de repente, o sea, yo sí creo que es una película que tú sales y quieres conversar de lo que viste y de lo que de repente viste y con lo que te identificaste. Ves algo en la película y dices, wow, a mí también me pasaba esto, pero no sabía, no tengo las palabras, ella tampoco las tenía. Claro. Entonces, de alguna manera, abre esta puerta maravillosa para poder conversar de todo lo incómodo y de todo lo que a veces no tenemos las palabras, porque a veces lo que uno siente es como muy íntimo, y todo eso se puso en pantalla grande. O sea, es mágico, es maravilloso lo Sí, que se hizo. totalmente, ¿no? Aparte, yo siento que como te digo, es también, claro, concientizar la salud mental, pero también Sí. uno hacerse responsable de lo que pasa por él y decirlo. Porque Total. muchas veces siento que las personas pasan por esto y todos pasamos por cosas diferentes, pero Sí.
Pero también está la responsabilidad en uno de hacerse cargo de lo que le está pasando. Total. Y decir, ok, si no quiero estar acá, si esto me está pasando y tengo que resolverlo, algo tengo que poner de mi parte para que las cosas se solucionen. Y Entonces, el primer también paso es hablarlo. Totalmente. Entonces también siento que ese es el mensaje de la película. Porque mucha gente siento que lo ve Sí. y que no está mal, porque es parte de, Sí. de que la salud mental sea un tema ya no tabú, que se pueda hablar, que sea común, que se concientice. Claro. Pero también uno como persona que está pasando por ahí, decir, ok, tengo que hablar. O sea, tengo que decir las Claro, cosas. tengo que decir, no estoy bien. Claro. No estoy Totalmente. bien y necesito ayuda. Totalmente, Entonces, totalmente. eso es muy poderoso. O sea, dicen que el primer paso para prevenir un suicidio es hablar. Entonces, imagínate, porque subestimamos el poder de las conversaciones. Y una Totalmente. conversación puede cambiar el rumbo de tu vida. No, y aparte también siento que hace ver que no porque eres conocido, conocida, no porque eres actor, actriz, no porque has estado en cine, en televisión, en teatro, en lo que sea, tu vida es perfecta, no tienes problemas, No, las para cosas no te nada. pasan, solo le pasa a los que no están ahí. Porque, créanme, mucha gente del rubro, mucha gente de la industria del arte pasa por exactamente lo mismo que han visto, de repente no tanto, de repente peor. Entonces, es real. Y no solamente la gente de la industria, o sea, fuera de ella también, muchísimas personas. Todo el mundo. Pero saber de que cada una de las personas, estén donde estén, también pasan por eso. Y eso me Totalmente. parece que también es parte del mensaje que se da. Sí, cuando he ido al cine, porque no te mencionaba que he ido algunas veces, he podido escuchar las reacciones de los espectadores y de verdad que han habido funciones de las que he salido y personas se me han acercado con lágrimas en los ojos Claro. a decirme, te puedo dar un abrazo y agradecernos por poner en pantalla esta historia y decirme, mi hermana tenía un tema de salud mental o yo misma o mi hija. Entonces para mí eso es el regalo más grande porque les da ese espacio para conversar, porque sí son temas incómodos y a veces es incómodo hablarlo con las personas más cercanas porque sientes que de repente te hace débil hablarlo y todos pasamos por momentos de oscuridad. Vulnerabilizar a veces se iguala a debilidad, ¿no? Y nada que Sí, ver. nada que ver. O sea, en la vulnerabilidad está todo el poder, ¿no? Totalmente. Y entonces eso es algo que realmente agradezco un montón y que Silvana y yo lo conversamos mucho y nos sentimos muy agradecidas que además este proyecto nos haya tocado en un momento en el que de repente estamos un poco más curtidas, un poco más maduras. Claro. Porque sí te mueve todo. Es un Y proyecto siento que te mueve que todo. también por ahí, no sé si lo sentiste así, de repente sí, un privilegio tener la oportunidad de dar este mensaje, ¿no? Tan importante. Totalmente, sí, Sí. es un privilegio y de verdad cada vez que iba al cine también en silencio le agradecía a Mónica, ¿no? Qué bonito. Porque al final ella tuvo que pasar por eso y no tuvo las herramientas Claro. y no pudo salir de esa oscuridad, ¿no? Entonces pienso mucho en ella. Pensamos mucho en ella y la tuvimos muy presente siempre, ¿no? Qué bonito. Sí. Sí, no, qué bonito porque realmente es un mensaje que son muchas perspectivas de la manera en la que lo puedes ver, pero que todas te ayudan, todas te suman de alguna manera, y si no es a ti, es a cómo ves a alguien más, y eso creo que es crucial, muy importante, y sobre todo, que tú lo dijiste, que por ahí siento que es el mensaje más importante, es que tú que estás pasando por esto no estás solo. O sea, hay muchísimas personas que pasan por lo mismo, que están pasando por lo mismo que tú, o están pasando por más o por menos, pero están pasando por una dificultad de salud mental que por ahí tienen el miedo de hablarla, de decirla, pero que también lo están pasando y saber y reconocer de que no estamos solos, de que las cosas pasan y que está bien, pero hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Sí, completamente. Porque Vamos, cuando lo hablas, sueltas también. Sí, totalmente. Y vamos a hablar de eso también, de soltar algunas cosas. Pero por ahora, vamos a parar un ratito para entrar a nuestro segmento que ya conocemos, si has visto algunos capítulos del podcast, y si no, te lo explicaré próximamente. Pero primero voy a presentarlo y agradecerle al auspiciador. Segmento de Rompiendo la Cuarta Pared, que llega gracias a Oasis. Bravo. ¡Bienvenido! Oasis Peruvian Coffee, distribuidores de café de especialidad que trabajan con familias caficultoras a nivel nacional. Pueden encontrarlos en su página web o directamente vía Instagram o WhatsApp. Realmente son buenísimos y además te lo llevan a la puerta de tu casa.
Gracias, Oasis. Bueno, ahora vamos a entrar a este segmento de Rompiendo la Cuarta Pared que llega gracias a Oasis para hacer unas preguntas, 5 preguntitas a Lesa para conocerla un poquito más, saber un poquito más de ella. Así que nada, vamos a empezar. Vamos a empezar, me encanta. Si pudieras hacer que una persona lea tu libro, ¿quién sería? La respuesta es muy fácil. Mi abuelo José, que el libro sobre él y él no lo pudo leer, así que me encanta, me hubiese encantado, me encantaría si pudiese hacer magia que lo lea, sería Yo creo la que igual persona. donde esté lo he leído. ¿No es cierto? Yo creo sí. que Sí, energéticamente sí. yo Sí, siento de que ha estado todas maneras. presente Sí. siempre. Algo tuyo que nadie sabe. ¿En qué sentido? Algo, no sé, te levantas todas las mañanas y te echas en el piso, ¿no? Ah, ya, eso es buena. Ya. Tengo post-its en mi Ya. cuarto con frases como que me motivan, que me Ah, mira, emocionan. ok. Por ejemplo, una frase que me encanta es, no sé, o sea, frases que me inspiren, ¿no? Claro. Frases que me inspiren y tengo así post-its por todos lados. ¿Dónde lo así. tienes? ¿Al frente de tu cama? Al frente de mi cama, en el espejo. Ok. También tengo una foto mía chiquita, como que cosas que me inspiren y Emotivas, que me emotivas, motiven en las mañanas. Sí, sí, sí. Qué bonito, Total. qué bonito. ¿Trabajaste en algo fuera de la actuación? Ah, es una buena pregunta. Sí, trabajé un año en una agencia de publicidad en Nueva York. Y fuera de lo artístico. De lo artístico. O sea, no sé, en algún momento fuiste mesera. Sí, trabajé en un coffee shop en Boston, Ah. en Thinking Cup, que era el lugar donde yo iba a comprar café y me encantaba. Tenían Mientras un estabas café estudiando. mientras estaba, justo cuando me gradué, Ok. hice así el cliché del actor que Claro. durante la mañana trabajaba en un coffee shop Claro. y en las noches actuaba en el teatro. Típica serie. Sí, ¿no es cierto? serie, Típica. literal. Si pudieras viajar a un momento de la historia, ¿cuál sería? No sé, como que en la época de los griegos, así, Ok. en el teatro, así, el Ok, dios Baco, ok. En esas primeras en obras esas que se primeras hicieron. obras que se hicieron Ok, para ver ok. cómo era Ok. y, Cómo ha y evolucionado presenciarlo, Claro. el Curioso. vino y el teatro juntos. Me encanta. Frase favorita de la vida. Soy un imán de milagros. Qué bonito. ¿Por qué? Porque creo que es verdad. Creo que todo es la mentalidad que le pones a la vida. Y yo Es creo lo que viene. que si piensas que todo el tiempo estás atrayendo. Porque yo creo que la vida la puedes ver de dos maneras, eso decía Einstein, y creo que de ahí también parte el por qué me gusta la frase. Puedes pensar que nada es un milagro o que todo es un milagro, ¿no? Entonces puedes ver señales en todo o no. Entonces yo elijo ver la vida así, ¿no? Como que siempre estoy protegida, siempre... Si algo no sale es porque era lo mejor para mí, ¿no? Claro. Y si algo no pasa ahora no es porque no va a pasar nunca, sino porque no va a pasar en ese momento y va a ser mejor después. Como lo que dijiste de no es un no, sino un todavía no. Exacto. Ok. Sí, sí, sí. Bueno, creo que esas han sido todas las preguntas. ¿Sí? Sí, han sido todas. Grandes respuestas, ¿sabes? Me he ¿De sorprendido. verdad? De verdad que sí, de verdad que sí me he sorprendido. Pero bueno, ese ha sido nuestro segmento Rompiendo la Cuarta Pared que llegó gracias a Oasis. ¡Bienvenido! Oasis Peruvian Coffee, distribuidores de café de especialidad que trabajan con familias caficultoras a nivel nacional. Pueden encontrarlos en su página web o directamente vía Instagram o WhatsApp. Realmente son buenísimos y además te lo llevan a la puerta de tu casa. Gracias, Oasis. Bueno amigos, esto ha sido Rompiendo la Cuarta Pared, conociendo un poquito más a Lesa. 5 preguntitas. ¿Qué tal las preguntas? Me encantaron, ¿no? Me tomaron por sorpresa. Están buenas. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar. Voy a agradecer a Oasis otra vez. Muchas gracias, Oasis, por estar aquí. Te escuché decir una frase que me pareció súper interesante y súper importante. Un poco relacionado a aprender a soltar. Aprender a soltar y no quedarse en el por qué no me tocó, por qué no hice esto, por qué Tal no. cual. ¿Cómo llevas eso tú como lección de vida, como ley de vida, digamos? Sí, creo que ha sido algo que he tenido que aprender porque no me caracterizaba yo por mi paciencia,
¿no? Ok. Me pasaba mucho que quería estar en otro lugar de mi vida, de mi carrera, tenía como esta impaciencia, ¿no? Y llegó un momento en el que dije, a ver, paremos un poco, revisemos de dónde viene eso y tomemos una decisión distinta, ¿no? De ver las cosas desde otro lado y de disfrutar más de la vida, y para disfrutar hay que soltar, ¿no? Hay que Claro. soltar de las cosas que no funcionaron, que no son para uno a veces se aferra a algo y de repente no es para ti, y cuando sueltas eso puede llegar lo otro. ¿Tuvo algo que ver el Entonces, que hagas un pregrado en psicología? puede ser, pero creo que fue más, porque me interesa muchísimo la psicología además, soy una persona muy curiosa, pero creo que fue más que tuve personalmente un momento muy difícil, muy oscuro, muy triste, y dije, tengo que salir de este agujero negro, de Claro. este hoyo, y la única que puede sacarme de ahí soy yo misma. Entonces empecé a buscar diferentes respuestas y me llegó este libro que me lo regaló mi mamá, que se llama El universo te cubre las espaldas, de Gaby Bernstein, lo recomiendo, Mm, léanlo. Y realmente dio un giro a mi manera de ver las cosas y de relacionarme con la vida, ¿no? Ella habla mucho de relacionarse con la vida desde el disfrute y de tomar el rechazo o que te digan que no a algo como un todavía no, o no porque viene algo mejor. Entonces, parece algo muy chiquito, pero es un switch que haces en tu claro. mente, que realmente empiezas a ver la vida con otros ojos. Y me cuesta todavía, pero estoy mentalizada a hacerlo porque siento que desde ahí se abrieron muchas puertas y pude yo empezar a experimentar la vida desde otro lado, ¿no? Porque me pasaba mucho que yo era muy perfeccionista con mi trabajo, me exigía mucho y no podía disfrutar de lo que más amaba hacer, que es actuar, ¿no? Entonces terminaba una escena y me odiaba porque no había salido como yo quería, o yo no había llegado, según yo, a la emoción como yo quería, o me veía y no me gustaba. Entonces dije, no, o sea, si yo voy a seguir haciendo esto, yo lo tengo que disfrutar más, ¿no? Claro. Tengo que conectarme con ese disfrute y con ese entusiasmo, y no significa que voy a dejar de ser exigente conmigo misma. Claro. Obviamente me sigo retando, me sigo preparando y sigo haciendo Pero el mejor apreciando lo que trabajo, pero haces. apreciando, Claro. valorando lo que hago y tomando las cosas más como un aprendizaje, ¿no? Y también como actores nos tenemos que enfrentar todo el tiempo a situaciones tan bizarras como lo son los castings, Claro. ¿no? Entonces hay que aprender también A recibir. a recibir el no, pero también a disfrutar, nuevamente esa palabra, del proceso del casting y a no tomarnos tan en serio los actores. Y Tan personal. por lo menos yo, una época en la que me tomaba todo como muy en serio, muy como muy personal también, y muy como estoy yendo a hacer un casting y esto es un momento serio. Ahora lo tomo más como una oportunidad para jugar, para que vean mi trabajo, Claro. para hacer este personaje mío y demostrarle al director de casting o a la directora o al director lo que yo puedo hacer con este personaje. Entonces Claro. viene más de un lado de divertirte con las cosas, ¿no? Claro. De disfrutar tu trabajo. De disfrutar tu trabajo, y lo llevé mucho a esta primera experiencia en el cine, ¿no? Yo dije, ¿sabes qué? Voy a hacer como si todos los días estuviese yendo a Disney a jugar. O sea, qué maravilloso y qué suerte y Sí, qué claro. agradecida me siento de estar en un set de cine haciendo lo que más me gusta. Entonces, en vez de abarcarlo desde el miedo y desde, uy, qué nervios tener que hacer esto, lo enfrenté desde la ilusión, desde el entusiasmo, desde el agradecimiento, desde las ganas de ir, jugar y hacer lo que más me gusta, que es actuar, ¿no? Entonces es como ese cambio. Qué bonito eso, porque yo personalmente creo que las personas... Es que es debatible, Sí. pero yo siento que uno como ser humano Ujú. no puede cargar con todo solo. O sea, Totalmente. siento que estamos para apoyarnos en el amigo, para apoyarnos en la familia, para apoyarnos en lo que creamos, Sí, pero tener una base para descansar.
100%. Entonces, a mí me parece curioso lo que dices, porque siento que encontraste este lugar, o de repente desde el libro, o desde tu mismo análisis, Sí. de encontrar un lugar para descansar. Entonces, quería preguntarte un poquito, ¿en qué apoyas tus esperanzas? ¿En qué apoyas tu descanso? ¿En qué apoyas, ok, ahorita no, será más adelante, por algo será? Sí. ¿Dónde está esa fe, digamos? O sea, esa... Creo que es confiar en la vida, confiar que lo que uno ha sembrado, así no lo veas, está creciendo, ya echaste raíces y de repente todavía no ves cómo va creciendo la flor o el árbol, pero las raíces están creciendo por abajo y eventualmente el árbol va a crecer, ¿no? También creo en Dios, creo que hay algo más grande, un poder más grande que nosotros mismos. Claro. Y creo que de ahí viene también el arte de soltar, ¿no? Porque yo creo que cuando te aferras mucho a un resultado es porque no tienes fe ni en la vida ni en ti mismo, ¿no? Porque al final quizás va a suceder de otra manera que no te esperabas. Entonces yo creo que es muy egocentrista como decir, tiene que ser así o si no, no es, ¿no? Claro. ¿Por qué no decir, si no es así, de repente es de una mejor manera, ¿no? Y no significa que vas a dejar de trabajar en tus sueños y vas a dejar de ser perseverante. Sino por ahí buscar otro camino. Claro, y estar abierto a las posibilidades, que de repente si no pasa de esta manera, va a pasar de otra y quizás va a ser mejor que tu manera, ¿no? O sea, yo sí creo mucho también en deja que la vida te sorprenda y los planes de Dios a veces son mejores que los tuyos o del universo o en lo que tú creas, ¿no? Claro. O sea, hay que sí, o sea, ser perseverantes y trabajar en lo tuyo, pero también soltar un poco para que también haya espacio para esa magia que puede suceder en cualquier momento y de maneras que no te imaginas, ¿no? Comparto al 100% porque siento que también si no es así, uno solito carga con todo y nunca se termina sintiendo suficiente, porque no todo lo logra. Claro, entonces, totalmente. Y siempre va a haber algo nuevo para lograr, totalmente. Que es lo fascinante también. Sí, no, y a mí me parece interesante esto de no porque crees en algo, porque mucha gente también lo ve así, de que ya, no, yo creo en Dios, creo en el universo, creo en tal cosa. O cree en ti. Claro, pero crees en esto externo que dices ya que eso se encargue. Y está bien, pero aún así, uno también tiene que dar todo para dejar ese espacio para que eso llegue. Porque eso solito tampoco va a hacer que las cosas pasen. No, por supuesto que no. Uno tiene que hacer su trabajo, claro, pero no desde el aferrarme a que tiene que suceder de esta manera, claro, y si no, no va a funcionar. Y tampoco desde... Porque yo creo que muchas veces cuando alguien quiere lograr algo, como que viene esa obsesión también, entonces también soltar un poco eso y abrirse a las posibilidades y a las soluciones y a la creatividad y que de repente va a pasar de otra manera, ¿no? Y también estar abiertos a eso, porque la vida es impredecible, la vida cambia todo el tiempo, entonces creo que hay que tener también esa apertura y esa flexibilidad para que las cosas pasen quizás de la manera en la que no te imaginaste y quizás es mejor, ¿no? Es como esa imagen que se me viene a la cabeza que Dios le quiere quitar el peluche al niño y el niño no quiere porque quiere quedarse con su peluche y Dios atrás tiene un peluche mucho más grande, claro, para darle a cambio de como renunciar a esa cosa pequeña para que te venga esa cosa mucho más grande. Entonces yo me he dado cuenta que sí funciona así también, que hay que soltar para que haya espacio para esa magia de la que hablábamos. Sí, no, comparto al 100% y recomiendo, en verdad. O sea, de repente no tiene que ser necesariamente en Dios, puede ser en el universo o en lo que sea que tú creas, pero ponerle este espacio a algo externo a ti, algo superior a ti. Total. Para que las cosas terminen de cuajar y que se hagan, ¿no? Porque 100%. Porque sí, realmente muchas veces cargamos nosotros mismos con toda la mochila y a veces no podemos. Y está bien, porque somos humanos. No, y aparte somos energía. O sea, claro, también el otro día estaba viendo un video que decía, o sea, tú vas a hacer match con la persona con la que, o sea, románticamente, por ejemplo, con la que tú estés en la misma frecuencia, la misma energía. Y es lo mismo con los proyectos y con el trabajo. Si tú no estás vibrando en esa energía alta, porque somos energía, o sea, nosotros podemos hablar, decir mucho, pero
nuestra energía no miente y está todo el tiempo con nosotros. Entonces, si no estamos vibrando alto y no somos como lo que dicen el energetic match de lo que queremos, entonces no nos va a llegar porque estamos en otra frecuencia. Entonces tenemos que prender esa antenita y como elevar nuestra frecuencia, nuestra energía, total. Para poder atraer todo eso que queremos, ¿no? Si no no puede suceder, es imposible. Sí, no, total. Aparte, siento que, o sea, toco el tema porque siento que realmente hay varias personas que cargan con toda la mochila y si no pueden, se sienten mal, y si no pueden es como, ¿por qué no soy suficiente? Y si no pueden es, ¿por qué no me pasa esto a mí? Porque él sí puede y yo no puedo. Claro. Y se empiezan a comparar y a justificar y es letal. Eso, y la comparación es lo peor que puedes hacer. Totalmente. Entonces, hablar de esto y decir como, por ahí dale espacio a lo externo, darle espacio a lo que es superior a ti, en lo que sea que tú creas. Total. Darle espacio por ahí que te aligera la mochila. Que te aligera la mochila y se dan resultados que de repente 100%. No esperabas. Claro, entonces, y también dejar de mirar a los costados, ¿no? Yo creo que, bueno, sobre todo en esta carrera, pero en la vida, que ahora tenemos las redes sociales tan a la mano, total. Compararte es lo peor, porque cada proceso es único y tú no sabes lo que esa persona está pasando o lo que esa persona tuvo que pasar para llegar a tal resultado. Totalmente. Entonces, es respetar tu propio proceso y no compararte con el de los demás. Y también creo que es importante saber que hay espacio para que todos brillen y que lo que es para ti, lo que es tuyo y nadie te lo puede quitar. Sí, totalmente. Y te preguntaba por esto, por esta filosofía que puedas tener tú en la vida, porque y lo quería ligar un poquito a tu libro, a El salto de un valiente, porque es una historia que podría ser tranquilamente ficticia, pero es real. Es real. Entonces, yo quiero preguntarte un poco de la historia, un poco de tu abuelo, de qué tanto sientes que formó tu personalidad el conocer esa historia. Y esta, o sea, literalmente nada es imposible. Sí, o sea, tal entonces, cual. Quiero que me comentes un poquito de eso, de tu libro y de cómo sientes que afectó a ti esa historia para formarte a ti como Alessa. Sí, pues creo que quizás ahí fue mi primer acercamiento con eso de tenerle fe a la vida, ¿no? Porque El salto de un valiente habla de esos pequeños saltos que él da durante su tiempo en el gueto y en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Él da pequeños saltos para salvar su vida, ¿no? Entonces siento que es una lección para todos, y lo fue para mí, de que todos los días uno puede elegir y tienes ese poder, a pesar de estar en una situación extrema como era esta, una situación terrible y trágica. Él todos los días se levantaba y tomaba la decisión: voy a vivir y voy a hacer todo para sobrevivir. Y nunca tiró la toalla. Exacto, y enfrentó esta tragedia desde la esperanza, desde el amor, desde las ganas de vivir. Entonces, qué lección tan bonita, y siempre pienso en él, ¿no? Cuando me siento triste o cuando siento que no estoy logrando algo o no sé por dónde ir o me siento perdida, digo, si él lo logró, si él logró salir de eso, yo puedo lograr lo que sea. Claro, qué bonito eso, porque esta palabra que mencionas, que me parece tan importante, la elección, saber que todos los días nos podemos levantar y elegir algo diferente al anterior o algo diferente a la vida que hemos estado llevando. Exacto. O sea, saber que tenemos el poder de elegir: hoy no voy a hacer esto. Exacto. Hoy voy a enfocar mi tiempo, mis cosas, mis manos y mi energía en hacer esto. Es un día nuevo y es una nueva oportunidad para ser distintos. O sea, yo creo que nos reinventamos constantemente y no hay que encasillarnos o decir, bueno, porque fui así, no puedo ser distinto. O sea, podemos todo el tiempo cambiar, y es una de las cosas que también me enseñó mi abuelo, pero también me enseña esta profesión de actuar, ¿no? Porque todo el tiempo tenemos que meternos en la piel de otros personajes, tenemos que reinventarnos. Entonces, como seres humanos también podemos cambiar. No tenemos que ser lo que fuimos el año pasado si eso no nos gusta. Podemos ser otras cosas, ¿no? Podemos ser muchas versiones, ¿no? Hay una frase que también que me encanta, que es: uno es más auténtico mientras más se parece a lo que soñó de sí mismo. Es una película de Almodóvar y me encanta porque sí, o sea, tú puedes ser lo que soñaste y tus sueños pueden cambiar y tienes la oportunidad de reinventarte, siempre obviamente manteniéndote fiel a tus raíces y a tu esencia,
pero ¿por qué no cambiar y ser lo que uno soñó, ¿no? Claro, y lo bonito es que al final de la historia o al final del camino, Ujú. eh, ves el proceso y dices, mierda, pude. Exacto, Pude levantarme al día siguiente y cambiar el rumbo, pude elegir otra lo cosa. logré. Claro, y terminas eso, dices lo logré y de ahí no hay que te pare. Y Porque son ya, esos ya te pequeños, demostraste. claro, y son esos pequeños logros también, o sea, también hay que celebrarse uno mismo en silencio, Claro, esos total. pequeños logros de me desperté, no tenía ganas de ir a entrenar, por ejemplo, no tenía ganas de pararme de la cama, pero me Ujú, paré y eso lo voy a celebrar, porque esos pequeños totalmente. logros también son súper grandes y son los que te llevan a ese logro más grande. Y me parece, lo voy a relacionar un poco con la carrera, ¿no? Ujú. Porque es difícil, sobre todo cuando estás empezando o incluso en cualquier momento, en Sí, verdad, levantarse y no tener chamba. total, Levantarse y que te escriban 3 castings y los 3 digan que no quedaste. 100%. O sea, y aún así, a pesar de eso, decidir seguir luchando, seguir trabajando, pero también porque pasaste por un proceso de aceptar que las cosas son así y que es Ujú. parte de y que el camino es largo y que en algún Sí. momento va a llegar, pero que tienes que trabajar, ¿no? Es una carrera de largo aliento, definitivamente, y hay que aprender a recomponerse y seguir adelante, ¿no? ¿Qué te llevaste de la película eh, para ti? O sea, ¿qué sientes que el personaje o que la historia Mm. te sumó a ti como Elisa? O sea, por un lado, desde el lado profesional, como creo que es el primer proyecto que realmente disfruté cada minuto, hasta los momentos difíciles, hasta los retos, los momentos en los que decía, ¿cómo vamos a lograr, no sé, hacer este baile Claro. con todas las cámaras, con los niños, con el vestuario? Hasta los momentos difíciles y retadores los disfruté porque me lo propuse, o sea, me propuse, dije, he soñado toda mi vida con esto, Tengo que voy disfrutarlo, a claro. disfrutar cada minuto y realmente estar en el momento, estar en el presente y no perderme ni un segundo, ¿no? O sea, realmente cada momento de la grabación la tengo muy cerca del corazón porque la viví. Y después de la historia, la verdad, me llevo que tengo la oportunidad de, de tomar una decisión distinta, ¿no? O sea, De elegir. de elegir la vida a pesar de la oscuridad, a pesar de los momentos oscuros y, y saber que si no estoy bien, tengo que pedir ayuda y tengo que hablarlo porque a veces siento que uno finge estar bien y, y es como la zona de confort, ¿no? Fingir estar bien y Claro. ayudar a los demás. Total, total. Entonces creo que es tener esos momentos en los que paras y realmente analizas cómo estoy y si no estoy bien, pedir ayuda, hablarlo, tener estas conversaciones incómodas, también me quedo con eso. Te lo decía y tocaba el tema porque te escuché decir también de que tú analizas las cosas y ves la vida de la manera más positiva Ujú. posible y tienes opciones y eliges la mejor opción. Sí, Algo. Entonces, sentí un poco a partir de eso que cada experiencia que tú tienes buscas llevarte a algo positivo que te sí, sume. sí, 100%, De 100%. esta película o de tu personaje, Sí. por ahí, ¿qué dijiste? Esto no lo tenía y me Mm. lo ha enseñado. El personaje de Almendra me dio algo muy bonito que es como ser calma dentro del caos, ¿no? Porque creo que ella tenía una madurez para su edad y un manejo de sus emociones que yo no tenía a esa edad Ujú, y que a veces no tengo. ujú. Entonces me conmueve porque creo que es como admirable lo que ella logra y digo, quiero eso más en mi vida. Y por esa época que habité el personaje y que habité esa energía, como que lo tuve mucho, ¿no? Tuve mucho esa alegría que ella tiene y ese manejo de sus emociones. Y es algo con lo que me quedo y que trato
de aplicarlo a mi vida, ¿no? Aparte con una carrera que todo el tiempo te enfrenta con emociones extremas, siento que es muy importante volver a encontrar ese centro y aterrizar, ¿no? Y yo creo que la personalidad que ella tiene me dio muchísimo, ¿no? Porque uno siempre se lleva cosas de los personajes y también creo que los personajes te tocan en un momento determinado, los personajes te eligen. Sí, y yo siento que este personaje me eligió y también me hizo acordar mucho a mí misma con 17 años, haciendo mi primera obra musical, hice Carmina el musical con 17 años, y me recordó a la Lesa de esa edad que tenía mucho entusiasmo, mucha alegría, que no quiere decir que no lo tenga, pero me reconectó con ese lado que de repente con los años uno va perdiendo, porque el mundo te dice, no, no seas tan alegre, no seas tan entusiasta, cálmate. Entonces me reconectó con esa energía y cuando veo la película solo me siento muy orgullosa del personaje, pero también de la Alesa que puedo ver que renació con el personaje, ¿no? Qué bonito porque... Sí. No, en verdad, porque... No lo había pensado, no lo había hecho en voz alta, pero es que tal cual, o sea, yo veo a Almendra obviamente en el personaje, pero veo mucho de Alesa también, de la Alesa de 17 años que recién empezaba. Totalmente, ¿no? Aparte que creo que es una frase que se dice mucho y que es real, que cada actor le suma algo propio del personaje. Total, 100%. Eso es totalmente cierto y es bonito porque te reconectas, te ayuda no solamente a conectar con el personaje, sino que el personaje se conecte contigo. Totalmente. Entonces, eso me parece una locura, me parece genial. Es súper bonito, súper bonito. Qué bonito haber hablado de todo esto, qué bonito haber hablado de la salud mental, de tu trayecto en la película. Ahora estás en teatro. Sí. Creo que nos cuentes un poquito de la obra que viene. Sí, hablando de emociones, es una obra que se... emociones extremas, ¿no? Son 2 personajes, una hora. La obra se llama Bajo Tierra, es una adaptación de una obra de Off-Broadway. Vamos a estar en el Teatro Barranco, estrenamos el 2 de noviembre y es una obra que habla del amor, del duelo, habla de la pasión, del deseo. Es un contexto en el que un virus ha arrasado con la humanidad y el contacto físico se vuelve letal. Entonces la pregunta que hace la obra es, ¿arriesgarías tu vida por tocar a alguien? ¿Arriesgarías? O sea, ¿qué pasa si la persona que amas tiene el virus, ¿no? Porque separan a los positivos de los negativos y mi personaje, que es Sky, es negativa, no tiene el virus, pero la persona que ella ama, Lu, él es positivo. Entonces ella se escapa para reencontrarse con él y decirle, yo me quiero quedar aquí y quiero vivir esto contigo, pero él la ama y no la quiere contagiar. Entonces quiere que se vaya. Entonces hay esta lucha interna, pero también con la otra persona, con esa persona que amas. O sea, ¿qué harías si la persona que amas tiene una enfermedad o al revés, ¿no? Claro, sí, totalmente. ¿Cómo lo enfrentas? Entonces yo creo que la obra te hace preguntas muy humanas, muy reales, sobre el amor, sobre el deseo, sobre la muerte, y es una obra muy poderosa, y lo que me gusta es que están volteando el teatro, o sea, el público va a ir en el escenario. ¿Qué dices? Y nosotros vamos a estar, han intervenido el lugar, entonces vamos a actuar en las escaleras, en la baranda, en la parte... en el otro lado, en la parte donde iba el público, en realidad, en este teatro, ¿no? Entonces, oye, qué va a ser eso. una experiencia locaza, porque desde que entran al teatro van a meterse en este mundo post-apocalíptico, como una suerte de Black Mirror, Handmaid's Tale. Entonces es esta realidad súper cruda y oscura, y Sky, mi personaje, trata de llegar con todo su amor y con toda su esperanza y sus ganas de vivir este gran amor dentro de este contexto terrible. Entonces es como muy fuerte, y es un personaje que vas pelando las capas y te vas dando cuenta que a pesar de que finge estar bien, como hablábamos antes, está rota por dentro, pero tiene que fingir estar bien para consolar
a la persona que ama que se está muriendo de una Sí, enfermedad. claro, total. Qué fuerte, Sí. qué fuerte, pero qué bonito. Vayan a verla. En Teatro Sí. Barranco, vayan a comprar sus entradas, ya están disponibles. Están disponibles en Joinas, estamos en la preventa todavía, ya están vendiendo las últimas entradas de la preventa, así que aprovechen, es una obra que los va a capturar desde el primer momento. Y yo cuando la leí, o sea, me mandaron el guión y no pude dejar de leerlo. O sea, empecé a leer la primera página y Claro. no pude dejar de leerlo y dije, o sea, si me he sentido tan capturada por solamente leerla, ¿cómo será cuando interpretarla y explorar estas emociones tan ricas y este ida y vuelta que tiene el personaje? Porque es un texto muy dinámico, muy crudo, donde los personajes se exponen muchísimo y exponen su vulnerabilidad y realmente es como también pensar que la pareja a veces es espejo de uno mismo, ¿no? Y entonces en la obra es eso, ¿no? Todo el tiempo están como siendo espejo del otro, ¿no? Claro. Qué interesante, qué bonito, qué atrapante. Solo contarlo ya me da ganas de ir. Así que nada, vayan a comprar sus entradas y agradecerte por haber estado aquí, Gracias. Vanessa. Muy feliz de que hayas estado acá, de que podamos haber conversado. Sí, me de encantó tantas la conversación, cosas. Sí, hemos tenido no. así conversación profunda, Sí. del alma. No, me encanta porque siento que, como con todos los invitados que han venido, contigo igual ha habido algo más, se ha sentido algo más profundo, pero siempre hay enseñanzas, siempre hay un mensaje que la gente que pueda estar viendo esto pueda identificarse y decir, man, ya, le pasó a esta persona, me está pasando a mí también, o ayudarte en tu proceso. Sí. Muchas cosas que es parte del propósito de este podcast, así que gracias por haber estado acá, Gracias. por habernos contado todo. Sí, recordar que estamos en proceso constante, todo Sí. el tiempo nos estamos construyendo, reconstruyendo y está bien. Sobre todo, entender de que el cambio también tiene que nacer por uno mismo, ¿no? Sí, Que no va a total. pasar de un día a otro, sino tienes que tú ponerte las pilas y decir, ya no quiero estar acá, vamos a hacer algo. Total. Así que nada, agradecerte otra vez, gracias por estar aquí. Bueno amigos, eso ha sido todo. Vayan a seguirnos en Instagram, en TikTok, vayan a seguir a Lesa si no la siguen ya. Ha salido el Instagram de todos nosotros a lo largo del capítulo. Vayan a suscribirse al canal de YouTube, que es lo más importante, por favor suscríbanse. 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 Y nada, nos vemos la próxima semana. Esta semana no pudimos tener live en TikTok porque TikTok no quiso. Pero la próxima semana vamos a hacer todo lo posible para que se haga. Así que nada, gracias por ver. ¡Chao!